Debes haber perseguido a tipos Robert muy De Niro famosos. y Al Pacino, Gene Kelly y Fred Astaire, Elizabeth Taylor y James Dean, Cary Grant y Audrey Hepburn, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Hay algo innegablemente fascinante cuando dos grandes estrellas se juntan en la gran pantalla. Es casi como presenciar una lucha de gigantes en directo en la que cada interpretación se convierte en un duelo de talentos, carisma y presencia. Pero hay veces en las que esa lucha también tiene lugar cuando dejan de rodar las cámaras. Bienvenidos como siempre amigos y amigas de Todo Sobre Cine. Hoy estáis invitados a viajar al Hollywood más glamuroso para descubrir toda la verdad sobre las más grandes divas enemigas de la historia del cine, Bette Davis y Joan Crawford. Nuestra historia comienza en la década de 1930, una época en la que ir al cine era un gran acontecimiento. Hollywood era poco menos que el Monte Olimpo y sus estrellas de cine eran casi como dioses griegos, cada cual con su aspecto, estilo y personalidades propias y con géneros cinematográficos en los que cada uno destacaba. Y entre esos dioses estaban dos jóvenes actrices que se habían hecho un nombre para sí mismas en los últimos años, Bette Davis y Joan Crawford. Sin embargo, como hemos dicho, aquello que caracterizaba a las estrellas de cine de esta época eran sus diferencias, y en su caso nunca hubo dos actrices más opuestas que ellas dos. Bette, por un lado, nació en abril de 1908 en Massachusetts. Aunque su nombre real era Ruth Elizabeth Davis, desde muy joven se hizo llamar Betty, que en realidad debería pronunciarse Beth, pero ella fue rebelde hasta para eso. Tras el divorcio de sus padres cuando tenía 10 años, se mudó con su madre y su hermana a Nueva York, donde se apasionó por el teatro. Y tras unos años de clases, comenzó a actuar en Broadway. Fue allí donde un cazatalentos de la Universal la descubrió y se la llevó a Hollywood, pero no fue hasta que firmó con la Warner Brothers que alcanzó el verdadero estrellato, gracias a su papel en la película de 1934, Cautivo del Deseo. Por su parte, Joan, cuya fecha de nacimiento sigue siendo incierta, tuvo un pasado mucho más duro. Nació como Lucille LeSueur en Texas, en una familia tan humilde que vivían en la parte trasera de una lavandería en la que trabajaba su madre, y en donde Joan ni siquiera tenía una cama para dormir. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y un entorno familiar problemático, con un padrastro que abusaba de ella. Pero a pesar de ello, la joven Joan nunca dejó de soñar con una vida mejor. I wanted a bed of my own and a dining room of my own and a house of my own, and I wanted to live. Por eso, a los 13 años, se marchó de casa y comenzó a buscarse la vida trabajando como bailarina y modelo. Gracias a su encanto y personalidad, ganó popularidad rápidamente y poco después consiguió un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, que organizó un concurso público para elegir su nombre artístico, algo que Bette nunca habría tolerado. A partir de entonces, Joan comenzó a aparecer en películas mudas para finales de la década y después fue una de las pocas estrellas que sobrevivieron la transición del cine mudo al sonoro, convirtiéndose así en uno de los nombres más grandes del estudio para principios de los años 30. Una vez en Hollywood, ambas mujeres llevaron carreras que nada tenían que ver la una con la otra. Joan era uno de los rostros más bellos de la pantalla, y en sus películas solía interpretar a mujeres glamurosas y seductoras que encarnaban los ideales de belleza y elegancia de los años 30, resaltando así su sentido de la moda y fuerte presencia en pantalla. Bette, en cambio, no era considerada una gran belleza para los estándares de la época, algo que tampoco la preocupaba mucho. Su enfoque principal era ser una buena actriz, la mejor actriz, y a diferencia de muchas estrellas de su generación, nunca tuvo miedo a verse fea o desagradable en pantalla si su papel lo requería. Esto la llevó a interpretar con cierta frecuencia a mujeres duras, problemáticas o directamente malvadas. I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Bye. You dirty swine! I never cared for you, not once. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. Gracias a su determinación, Bette se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, ganando 2 Oscars por Peligrosa y Jezabel y siendo uno de los primeros nombres en ser considerados para el papel de Scarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Sin embargo, aunque sus carreras y personalidades no tuviesen nada que ver, hubo algo, o más bien, alguien que hizo que sus caminos se cruzaran, el actor Franchot Tone, que fue coprotagonista de Bette Davis en la película Peligrosa de 1935. Nada más conocerlo, Bette sintió un flechazo por él. Pero había un problema, y es que Tone ya estaba en una relación sentimental de 2 años con, efectivamente, Joan Crawford.
A pesar de esto, se rumoreó que durante el rodaje, Betty y Franchot Tone tuvieron un romance, algo que a Joan pues no le hizo mucha gracia. Y aunque después de acabar la película Joan y Franchot se casaron y Betty ganó su primer Oscar, muchos consideran este incidente como la semilla de la enemistad que las vincularía para siempre. Para principios de los 40, las cosas habían cambiado mucho. Joan tuvo que soportar la humillación de ser apodada Box Office Poison, debido a las cifras decepcionantes de sus últimas películas, y por ello decidió abandonar la Metro y cambiarse de estudio en busca de mejores papeles. ¿Y a cuál de todos los estudios de Hollywood se mudó? Eso es, a la Warner. ¿Y quién era una de las más grandes estrellas de la Warner? Piolín. ¡Me parece que vi un lindo gatito! Pero que nos interese a nosotros, Bette Davis. Una vez en la Warner, Joan empezó a tener una especie de renacer. Se adaptó a los tiempos y comenzó a interpretar a mujeres más fuertes y completas, lo cual la llevó a ganar su primer y único Oscar por Alma en Suplicio. Get your things out of this house right now before I throw them into the street and you with them. Get out before I kill you. Que famosamente no pudo ir a recoger por estar con 40 de fiebre. O eso dijo. Irónicamente, este papel le había sido ofrecido antes a Bette Davis, pero ella lo había rechazado. Y es también en esta década cuando Joan establece uno de sus rasgos más característicos como actriz. What's that for? I do that in all my pictures. Pero mientras la carrera de Joan iba en alza, con Betty sucedió lo contrario. A finales de los 30 había demandado a la Warner para tener el derecho de declinar proyectos que no le interesasen y por una mayor libertad creativa en su carrera. Y aunque esto le dio algún que otro buen papel, no fue por mucho tiempo. What a dump. Además, durante esta década, Betty tuvo que lidiar con el hecho de que su director de fotografía preferido, Ernest Haller, con quien había trabajado en casi todas sus películas, estaba menos disponible porque una actriz recién llegada al estudio también lo quería para las suyas. Creo que no hace falta que os diga quién era la actriz. Así que a finales de la década y tras 18 años, Betty abandonó la Warner. Y gracias a esto, arrancó los 50 interpretando en la Fox un papel que se convertiría en uno de los más icónicos de su carrera. Margot Channing en Eva al desnudo. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. La película, en la que también hizo sus pinitos una tal Marilyn Monroe, le daría el ansiado éxito que tanto anhelaba, e incluso una nominación al Oscar, algo que se repetiría al año siguiente cuando Betty fue nominada por la película La Estrella, en la que interpretaba a una actriz envejecida y desesperada por relanzar su carrera. Hasta ahí todo bien. Bueno, bien si no se tiene en cuenta el hecho de que su papel estaba en parte inspirado en Joan Crawford. Y... Come on, Oscar. Let you and me get drunk. Por si no hubiera ya suficiente leña en el fuego, ella también fue nominada ese año al Oscar por su papel en Miedo Súbito, y la que ganó fue... Shirley Booth. Sin embargo, el tiempo, como suele pasar, es cruel con todos, y más aún con las actrices que envejecen. Y pese a haber empezado la década con un taquillazo, el resto de la década no fue buena para Bette Davis, que al no recibir papeles de calidad se enfocó principalmente en hacer televisión. Y Joan, al igual que Betty, terminó yéndose de la Warner cuando esta tampoco le ofrecía nada interesante, y pese a no tener una década mala, esta nada tenía que ver con sus tiempos de gloria. Y así, para finales de los 50, el teléfono dejó de sonar gradualmente tanto para Betty como para Joan. En 1960, el escritor Henry Farrell publicó una novela de suspense sobre la turbulenta relación entre dos hermanas envejecidas que vivían juntas en su decrépita mansión hollywoodiense. Una de ellas, Jane, había sido una gran estrella infantil de vodevil, y la otra, Blanche, una famosa actriz de cine, ahora confinada a una silla de ruedas tras un trágico y misterioso accidente. El título, ¿Qué fue de Baby Jane? La novela tuvo un éxito aceptable, o por lo menos el suficiente como para captar la atención de Joan Crawford. A pesar de que la mayoría de actrices de su edad ya no recibían papeles, Joan había sido una superviviente toda su vida y no estaba dispuesta a tirar la toalla solo por el hecho de no ser joven. Ella tenía talento, y lo sabía, y Baby Jane tenía todas las papeletas para ser el próximo gran proyecto que relanzaría su carrera. Para ello, Joan llamó primero al director Robert Aldrich, con quien ya había trabajado unos años antes, y este no tardó en aceptar su propuesta. Pero pronto, Joan dejaría a todo el mundo en shock cuando anunció a quién tenía en mente para interpretar a Baby Jane. Al otro lado del continente, Bette Davis se encontraba protagonizando La Noche de la Iguana de Tennessee Williams en Broadway, cuando una noche recibió una visita inesperada en su camerino. Joan Crawford.
You're fucking kidding me. Joan le contó todo sobre el proyecto y su papel, y al igual que ella, Betty se interesó de inmediato. Sin embargo, el estudio no lo tuvo tan claro, temiendo que pudiera fracasar debido a sus protagonistas pasadas de moda. Pero terminaron dándole luz verde, al menos por el morbo de ver a estas dos rivales de toda la vida juntas en pantalla. Una vez iniciada la producción, Betty se implicó al 100% en la creación de su personaje. Fue ella misma la que diseñó su maquillaje grotesco, usando, por cierto, y sin que lo supiera, una peluca que Joan había utilizado en una película años atrás. También fue ella quien sugirió a Robert Aldrich de rodar la película en blanco y negro, argumentando que el color solo daría un aspecto bonito a una historia triste, y le consiguió un papel a su hija mayor, que interpretó a la hija de la vecina. Ahora bien, muchos de vosotros probablemente habéis hecho clic en el vídeo para oír hablar de las legendarias peleas de la Davis y la Crawford durante el rodaje de Baby Jane. Como cuando Betty le abrió la cabeza a Joan de una patada rodando esta escena, o como cuando ella después se vengó atándose pesas al cuerpo en este momento, causándole una fractura en la espalda. O también como cuando Betty le puso a Joan, que era viuda del director ejecutivo de Pepsi y miembro de la junta directiva de la empresa, una máquina de Coca-Cola en la puerta de su camerino. Pues lamento decíroslo, pero la mayoría de estas historias son rumores sin confirmar. Sí que es cierto que Betty y Joan nunca fueron amigas, y que a veces se picaban entre ellas, como cuando Joan se irritaba por el carácter de Betty, o Betty por la obsesión de Joan de que sus pechos no se vieran caídos en esta secuencia, o también por su manera de ir promocionando Pepsi por todo el rodaje. Pero no llegó a ser tan grave como dice la leyenda. Sin embargo, no os preocupéis si venís en busca del salseo entre las dos, porque el verdadero drama no ocurrió durante el rodaje de Baby Jane, sino después. A solo 11 días después de su estreno, ¿Qué fue de Baby Jane? Ya había recuperado en taquilla su presupuesto original. Su éxito fue rotundo, con críticos comparándola con Psicosis y El crepúsculo de los dioses, y salas abarrotadas de gente queriendo ver a Betty y a Joan por fin juntas en la gran pantalla. Pero también durante el estreno hubo roces, y es que durante una entrevista de promoción hablando sobre cómo nadie quería financiar la cinta, Betty Davis dijo: Hollywood people would say, those two old broads, I wouldn't give you a dime. Al día siguiente, Betty recibió un telegrama de Joan en el que le pedía que no se volviera a referir a ella como una tipa vieja. Poco después se anunciaron las nominaciones a los Oscar, y ¿Qué fue de Baby Jane? Recibió 5, incluyendo la de Mejor Actriz para Betty Davis, quien estaba extática. Era su primera nominación en años, pero también su oportunidad de hacer historia, porque si ganaba, se convertiría en la primera actriz de la historia en ganar 3 Oscars, y estaba deseando batir ese récord. Joan Crawford, sin embargo, no fue nominada, y estaba furiosa. Después de todo, Baby Jane había sido idea suya, así que por lo menos tenía que encontrar su minuto de gloria en la ceremonia, y consiguió ser la entregadora del premio a la mejor dirección. David Lean, Lawrence of Arabia. Pero eso no fue suficiente. Joan luego se acercó a Anne Bancroft y Geraldine Page, también nominadas a Mejor Actriz, pero incapaces de asistir por estar en obras de Broadway, y se ofreció a recoger sus premios en su nombre en caso de que ganasen, a lo que ambas accedieron. Pero eso tampoco fue suficiente, porque, según Betty Davis, Joan lideró una campaña en su contra, pidiendo a los miembros de la academia que no votasen por ella. Y finalmente, en la noche de los Oscars, pasó esto. And the winner is Anne Bancroft in Miracle World. Accepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford. Ahora sí, la enemistad se hizo pública. Después de dar su discurso, Joan se dirigió a posar con los demás ganadores, pasando justo enfrente de Betty Davis, quien estaba tan colérica como destrozada. Nunca perdonó a Joan por lo sucedido aquella noche. Debido al éxito de Baby Jane, el estudio encargó a Robert Aldrich de dirigir Canción de cuna para un cadáver, un nuevo thriller de temática similar sobre una mujer atormentada por su pasado que vive recluida en su mansión del sur de Estados Unidos y que empieza a perder la cabeza cuando su prima llega para ayudarla a vender la mansión. Una vez más, Aldrich volvió a contactar con Joan y Betty, y su respuesta fue simple: ni de coña. Al tratar de negociar con ellas, cada una puso sus condiciones. Joan quería que esta vez su nombre estuviera por encima del de Betty, y Betty quería cobrar más que ella. Pero el estudio terminó aceptando, esta vez sí, así que ambas se sumaron al proyecto. A diferencia de Baby Jane, esta vez sería Joan la que tendría el papel más llamativo y siniestro, y Betty el de la víctima. El rodaje arrancó en julio de 1964 en Luisiana, pero solo 4 días después, Joan fue hospitalizada por una enfermedad respiratoria, por lo que el rodaje se tuvo que suspender.
pero las malas lenguas decían otra cosa. Supuestamente, Joan temía ser de nuevo opacada por Betty, y su actitud hacia ella en el set tampoco ayudaba, ya que, todavía resentida, Betty solía criticar en voz alta sus interpretaciones. Por ello, Robert Aldrich tuvo que contratar un detective privado para averiguar hasta qué punto era real su enfermedad. Para principios de agosto, el presupuesto de la producción ya estaba por las nubes, así que el estudio dio dos opciones a Aldrich, o directamente cancelar la película o despedir a Joan. Y Aldrich, sintiéndolo mucho, tuvo que elegir lo segundo. En un principio, Joan iba a ser reemplazada por Vivien Leigh, pero al final, en vez de por Escarlata, terminó siendo reemplazada por Melania, es decir, Olivia de Havilland, una de las mejores amigas de Betty. Y esta foto tuvo que dolerle. No obstante, a pesar de su despido, todavía puede verse brevemente a Joan en la película, en este plano de su personaje llegando en coche a la mansión. We have only time here to roast a parrot and slip it into Joan Crawford's lunch, so, A pesar de que Betty Davis y Joan Crawford nunca más volvieron a coincidir en un set de rodaje, la historia de su enemistad y colaboración juntas ha trascendido, si cabe, el estatus de leyenda. Whatever happened to Baby Jane? In this one she appeared with her old friend Joan Crawford. Miss Crawford has always been envious of Betty's voluptuous figure. As a matter of fact, Joan used to borrow Betty's bras to use for shoulder pads. ¿Qué fue de Baby Jane? Fue una película que marcó tendencia e inició un nuevo género conocido como las Psycho Biddies. Básicamente, películas de terror o thriller protagonizadas por mujeres mayores, a menudo de clase alta, que se vuelven locas. Y dio trabajo a más actrices de la generación de Davis y Crawford. Y aunque algunas de estas estuvieron bastante bien, hubo otras cuya originalidad brilla por su ausencia. Además, Baby Jane se convirtió en todo un clásico de la cultura camp y LGTB, y es muy frecuentemente parodiada por personas del colectivo, y como toda buena película, también ha recibido su parodia de Los Simpson. ¿Por qué no aprendes a volar? En 1991 se estrenó un remake de la película protagonizado por Vanessa y Lynn Redgrave para televisión, y en 2017 la historia de su rodaje y de la enemistad entre Betty y Joan inspiraron la serie Feud, que a pesar de tener el defecto de retratar rumores o cotilleos como hechos verídicos, algo que ya viene siendo marca de la casa en las series de Ryan Murphy, en plan que hasta Olivia de Havilland les puso una demanda con 101 años por difamación, es una serie muy entretenida, con un vestuario y una ambientación de 10 y buenas interpretaciones por parte de Jessica Lange y Susan Sarandon en las pieles de Joan y Betty respectivamente. Después de Baby Jane, la carrera de Joan no despegó como ella hubiera esperado, y continuó interpretando papeles en otras Psycho Biddies de bajo presupuesto, haciendo una de sus últimas apariciones en un episodio de la serie Galería Nocturna, dirigido por un entonces joven y desconocido director judío llamado Steven Spielberg. Nunca habló mucho sobre Betty Davis, pero cuando se le preguntaba, esto era lo que tenía que decir. I'm sure you must get very bored by the constant fiction that you and Bette Davis are positively daggers drawn. She'd kill you if she heard you say Bet. Her name is Betty, she will say. Speaking of Betty Davis, many reporters tried to create some rivalry between the two of you, didn't they? Was there anything to that? Not at all, Marie. My goodness, we're too professional. We had too much work to do, and it was just wonderful. She's a fascinating actress, Betty Davis. I've never had time to be friends with her because we only did the one picture. You worked with some great people through the years, Miss Crawford. What about actresses that you have revered as perhaps, in your opinion, good actresses? Two of the greats who are with us are the two Hepburns. Did you have... Audrey and Catherine. Su última película sería Trog, en 1970, tras la cual se retiró y alejó de la vida pública, volviéndose cada vez más reclusa hasta su muerte en 1977 a causa de un cáncer. Un año después, su hija Cristina arruinaría para siempre su imagen con la publicación de Queridísima Mamá, unas memorias sobre el supuesto abuso infantil que sufrió a manos de su madre, y que más adelante se convertiría en un clásico de culto protagonizado por Faye Dunaway. ¡Te dije que no quería colgadores metálicos nunca! Trabajo y trabajo hasta desfallecer. La gente dice se está haciendo vieja. ¿Y todo para qué? Pero al margen de eso, Joan es recordada como una de las estrellas femeninas más icónicas de Hollywood, una mujer que luchó arduamente por ganarse la vida que vivió y una de las caras más bellas que han adornado el cine. Betty, por su parte, fue algo más explícita cuando se trataba de Joan y la culpó el resto de su vida por lo sucedido en los Oscar de 1963. She was so jealous. She saw to it I didn't get the Oscar for Baby Jane.
Sin embargo, no fue tan brutal como muchos pensarían y nunca dijo muchas de las citas falsas que hoy circulan por internet, muchas de las cuales han salido directamente de parodias. Joan Crawford and I did a movie together called Whatever Happened to Baby Jane. I played Baby Jane, she played Whatever. Betty también continuaría haciendo papeles en más psychovideos, pero más adelante tuvo apariciones notables en películas de más calidad como Muerte en el Nilo, pero nada que lograse el éxito de Baby Jane o sus anteriores trabajos. No obstante, en los 80 tuvo una especie de resurgimiento cuando una tal Kim Carnes hizo una canción sobre sus ojos. The big thrill of that was the reaction of my grandson Ashley, that his grandmother was in the rock and roll area with a record. He looked at me completely differently from then on. Completely. Pero los 80 también fueron una década turbia, en la que tuvo que hacer frente a graves problemas de salud y, al igual que su enemiga, a la publicación de las memorias de su hija en las que no hablaba bien de ella. Su última aparición pública fue en el Festival de Cine de San Sebastián de 1989, a donde acudió a recoger el premio Donostia, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón, que recogió junto a su inseparable cigarrillo. Buenas noches. Y pese a estar muy enferma de cáncer, en la que sería una de sus últimas entrevistas, Davis dejó otra muestra más de su inagotable fuerza al decir esto sobre su situación. I wouldn't think of retiring to this day. Retire for what? No, I only pray I can find some films to make at my age. Just pray. Just pray. Después del festival, su cáncer empeoró, por lo que no pudo emprender su vuelo de regreso a Estados Unidos y terminó falleciendo en París tan solo 2 semanas después, a los 81 años. I thank you for all of it and adios. Adiós. Dejando tras de sí un legado como una de las mejores actrices en haber pisado la tierra, a la que Meryl Streep cita como su inspiración y que en vida fue apodada como la primera dama de la pantalla americana. Y a pesar de haber otra infinidad de palabras o frases con las que se podrían describir a Betty Davis, quizá ninguna lo haga mejor como la que ella misma escogió para su epitafio. Lo hizo de la manera dura. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta este punto y espero de veras que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os invito a darle like y, solo si os encanta el cine, a suscribiros a Todo Sobre Cine. También dejadme que os recomiende ver el documental de TCM El Último Adiós de Betty Davis, que va sobre el paso de Betty por el Festival de San Sebastián y que es una pasada. Y por hoy esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima en Todo Sobre Cine. ¡Chao! Que descanses, cariño. What a dump.